Las chicas que critican a Caitlin Clark no entienden lo que realmente significa la grandeza. Mientras algunas se enfocan en los celos y la rivalidad, otros deberían admirar cómo una sola jugadora transformó todo un juego. Durante casi 30 años, la WNBA pasó desapercibida, estadios medio vacíos, partidos en canales desconocidos y estrellas ignoradas. Entonces llegó Caitlin Clark. Una novata, una temporada, y de repente la liga que luchaba por ser relevante se volvió imposible de ignorar. ¿Cómo logró cambiarlo todo? Récords destrozados, arenas llenas y audiencias televisivas en aumento, una fuerza de la naturaleza redefiniendo el baloncesto femenino. Esto es el efecto Caitlin Clark. Desde el momento en que fue seleccionada como la primera en el draft de la WNBA por Indiana Fever en 2024, un evento que atrajo a 2,45 millones de espectadores, la atención no solo se dirigió a la cancha, sino a todo lo que la rodeaba, mostrando que ser una figura transformadora significa no solo brillar, sino iluminar todo a su alrededor y cambiar la forma en que se mira el juego para siempre. La llegada de Caitlin Clark no solo cambió la cancha, sino que expuso todo lo que estaba oculto, los vuelos charter frente a comerciales, las condiciones de los hoteles, la estructura salarial, la calidad de las transmisiones y los estadios. Por primera vez en la historia de la liga, millones de aficionados casuales se preguntaban con asombro, ¿por qué es así? Durante décadas, la WNBA operó en una especie de anonimato protector, pocas audiencias significaban poca presión, lo que permitía que los problemas estructurales persistieran sin vergüenza nacional. Claro, Clark rompió ese velo. Los nuevos fans notaron que las jugadoras volaban en vuelos comerciales mientras sus contrapartes masculinas viajaban en jets privados. De repente, la alineación titular de Indiana Fever se volvió tema nacional de conversación. La diferencia en calidad de estadio, producción y acceso mediático era imposible de ignorar. Y lo más importante, la audiencia no se apartó, se acercó. Personas que nunca habían visto un juego de la WNBA antes de mayo de 2024 comenzaron a seguir a Indiana Fever como si siguieran franquicias de la NFL, aprendiendo nombres, siguiendo estadísticas y debatiendo rotaciones en barberías, chats grupales y mesas de cena. Jason Smith llevó a su hija de 9 años, Autumn, a su primer partido de la WNBA en Washington, D.C. En semanas, la familia seguía 4 equipos. Ese es el efecto Spotlight. No se trata solo de que una jugadora sea buena, sino de que su magnetismo atrae a la gente que no se va cuando la atención se desplaza. Incluso figuras como la medallista olímpica Simone Biles asistieron a un partido en agosto de 2024, confirmando que Caitlin Clark no solo transforma la liga, sino que convierte espectadores casuales en verdaderos fans del deporte. Su mensaje fue simple pero poderoso: todos miran los deportes femeninos. El subtexto era claro: si la mejor gimnasta de la historia aparece, tal vez tú también deberías hacerlo. Caitlin Clark no solo llenó asientos, creó una estructura de permiso cultural, haciendo que importara y fuera necesario para los fans del deporte seguir el baloncesto femenino. Imparable, la máxima anotadora histórica de la NCAA ya estaba haciendo sentir su presencia y marcando el ritmo del juego. Una vez que esa puerta se abrió, nunca volvió a cerrarse. Los números hablan por sí solos. En 2023, Indiana Fever promedió 4,67 aficionados por partido en casa. En 2024, con Clark en el roster, promediaron más de 17,000. No fue un simple aumento porcentual, fue una multiplicación. La Fever se convirtió en el primer equipo en la historia de la WNBA en atraer más de 340,000 aficionados en una sola temporada, con más de 500,000 de personas asistiendo a sus 31 partidos, locales y visitantes. Los primeros 5 partidos en casa superaron toda la asistencia de la temporada anterior y 4 equipos rivales, incluyendo Washington, Atlanta, Las Vegas y Los Ángeles, trasladaron sus partidos a arenas de la NBA para satisfacer la demanda. Los Mystics jugaron en Capital One Arena con 20,333 aficionados, la cifra más alta en 17 años para un partido de temporada regular, y repitieron con 20,711 en el cierre de temporada, estableciendo un nuevo récord histórico.
En televisión, la WNBA alcanzó más de 54 millones de espectadores únicos en todas las cadenas durante 2024, con 22 partidos de temporada regular superando el millón de espectadores, y Caitlin Clark participó en todos excepto en 3 de ellos, consolidando su efecto transformador en la liga. En la lista de los partidos más vistos de la temporada, había que bajar hasta el puesto 15 para encontrar uno que no incluyera a Indiana Fever. Las transmisiones en ESPN promediaron 1,19 millones de espectadores por juego, un aumento del 170% respecto al año anterior, y los 7 partidos más vistos en la historia de la WNBA en ESPN ocurrieron todos en 2024. CBS, NBA TV y otras 6 cadenas, incluyendo ESPN, ESPN2, ABC, CBS, ION y NBA TV, registraron sus juegos más vistos de la WNBA, todos en la misma temporada. El juego de estrellas con Clark y Angelree contra el equipo olímpico de Estados Unidos atrajo 3,44 millones de espectadores, superando el récord anterior de 1,44 millones establecido en 2003. La presencia de Clark no solo rompió récords, los enterró. Y luego está el dinero. Forbes valoró a la Fever como la segunda franquicia más valiosa de la WNBA con 370 millones de pesos, atribuyendo la popularidad de Clark como factor principal. El equipo lideró la liga en ingresos con un estimado de 32 millones de pesos en 2024, mientras que el Common Sense Institute de Iowa calculó que el efecto Caitlin Clark aumentó el Producto Interno Bruto del estado entre 14 y 52 millones solo durante su carrera universitaria, generando alrededor de 82,5 millones en gasto del consumidor. Las búsquedas en Google de la WNBA crecieron más del 300% respecto a la temporada anterior y las de la novata casi 1400% en comparación con hace 10 años. Según las puntuaciones Q, que miden conocimiento y popularidad pública, el 44% de los estadounidenses saben quién es Caitlin Clark, más que Aaron Judge con 30%, Mike Trout con 25% y Shohei Ohtani con 23%. Una novata de la WNBA en su primera temporada profesional se volvió más reconocible que 3 de las mayores estrellas de la MLB. No son ganancias incrementales, es un cambio de paradigma, y cada punto de datos apunta a una jugadora. Pero con toda esta atención viene también resistencia, y hay una parte incómoda de la historia que necesita contarse con honestidad, porque revela lo que sucede cuando la disrupción entra a cualquier sistema. Caitlin Clark no fue recibida con brazos abiertos en la WNBA antes de jugar su primer partido profesional. El debate ya estaba dividido. Algunos celebraban su llegada como el catalizador que la liga había estado esperando, mientras que otros cuestionaban por qué recibía un nivel de atención que veteranas que construyeron la liga durante décadas nunca habían disfrutado. La conversación rápidamente se entrelazó con temas de raza, equidad mediática y la distribución desigual de visibilidad en los deportes femeninos. En la cancha, su bienvenida fue física, en sus primeros juegos recibió faltas duras que iban más allá del típico roce de novata, incluyendo un flagrante de Diamond de Chicago sobre Seals, un controversial hip check de Kennedy Carter que la derribó y se volvió viral, y un golpe de Angelree que la alcanzó en la cabeza. Estos momentos se convirtieron en temas nacionales, debatidos no solo en redes deportivas sino también en noticias generales y redes sociales. Fuera de la cancha, la fricción fue igual de intensa. La leyenda de la WNBA Sheryl Swoopes difundió datos incorrectos sobre la carrera universitaria de Clark, afirmando erróneamente que había jugado 5 temporadas y tomado demasiados tiros por partido, mientras Diana Taurasi lanzó una advertencia velada antes de la temporada, ampliamente interpretada como dirigida a Clark. Y quizás lo más significativo, Clark fue excluida del roster olímpico de Estados Unidos para los Juegos de París 2024, una decisión que encendió un acalorado debate público y que muchos fans vieron como un desaire intencional. Incluso Charles Barkley, miembro del Salón de la Fama de la NBA, conocido por no guardarse opiniones, declaró en el podcast de Bill Simmons que el trato hacia Clark estaba impulsado por los celos y la envidia. Señaló que Clark estaba trayendo dinero, atención y visibilidad sin precedentes a la liga, y que la respuesta de algunos jugadores y figuras mediáticas había sido más socavar que apoyar. La elogiaron por no decir una palabra, por mantener la cabeza baja y dejar que su juego hablara por sí mismo.
Y lo cierto es que la audiencia habló más fuerte que cualquier crítica, cada momento controversial, cada falta flagrante, cada exclusión de un roster solo aumentó la atención hacia Clark y la WNBA. Los fans que se sintieron atraídos por ella no se alejaron ante la controversia, se involucraron más, compraron más boletos, vieron más partidos y participaron con mayor intensidad. La resistencia, irónicamente, se convirtió en combustible. La Fever empezó la temporada 1-8, parecía superada, los críticos afilaron sus cuchillos, y entonces algo cambió. Clark se adaptó, se volvió más rápida, más fuerte, comenzó a leer las defensas con la precisión de una veterana de 10 años. La Fever encadenó victorias y cerró la temporada 2024 asegurando un puesto en los playoffs por primera vez en 8 años, rompiendo la sequía más larga en la historia de la WNBA. Clark promedió 19.2 puntos y lideró la liga con 8.4 asistencias por partido, estableció el récord de asistencias de una sola temporada con 337, el récord de asistencias en un juego con 19 y registró 2 triples dobles, algo que solo 8 jugadoras habían logrado más de una vez en la historia de la liga. Fue elegida novata del año por unanimidad. La resistencia no la detuvo, la validó. Y cuando la gente intenta explicar el efecto Caitlin Clark, inevitablemente recurre a los nombres más grandes del deporte, y esta vez las comparaciones no son exageradas, son estructuralmente precisas. Comencemos con Michael Jordan. Cuando Jordan ingresó a la NBA en 1984, la liga estaba en crisis, igual que la WNBA antes de que Clark cambiara todas las reglas del juego. La asistencia estaba disminuyendo, los ratings televisivos eran tibios y varias franquicias estaban al borde del colapso financiero. Y entonces llegó Jordan y lo cambió todo, no solo por ser el mejor jugador del mundo, sino por ser un fenómeno cultural, convirtió la NBA en televisión obligatoria, transformó las zapatillas en una industria multimillonaria y le dio a la liga un rostro que trascendía el baloncesto. Caitlin Clark está haciendo lo mismo por la WNBA. Antes de ella, la liga sobrevivía. Después de ella, crece. La paralela estructural es innegable, la WNBA en 2023 estaba donde la NBA estaba en 1983, con talento real y competencia legítima, pero sin la estrella singular que la llevara al foco principal. Consideremos a LeBron James. Cuando fue seleccionado primero en el draft de 2003 por los Cleveland Cavaliers, la franquicia era de las peores. Un año después, la asistencia en casa se disparó. Los ratings televisivos superaron al resto de la liga y ciudades que nunca habían seguido al baloncesto de Cleveland comenzaron a sintonizar. LeBron no solo elevó a su equipo, elevó el perfil de toda la NBA. El impacto de Clark en la FB refleja esa trayectoria casi exactamente, una franquicia en caída libre, 7 años consecutivos sin playoffs, casi última en asistencia, irrelevante en la conversación nacional, se convirtió de repente en la entrada más caliente de los deportes femeninos. La FEBER pasó de promediar 4,67 aficionados a más de 17,000, de ser un pensamiento secundario a ser televisión obligatoria. Y luego está la comparación que quizá importe más, Tiger Woods. Antes de Tiger, el golf era popular entre un público específico, después de Tiger, se volvió un evento cultural global. No solo ganó torneos, amplió la audiencia, atrajo a quienes nunca habían considerado ver golf y le dio vida al deporte como nunca antes. Eso es lo que Clark ha hecho por el baloncesto femenino, no solo atrajo fans del juego femenino, sino fans del deporte en general. Personas que siguen la NFL, la NBA, la Premier League, que consumen deportes como entretenimiento, ahora miran la WNBA gracias a ella. El cruce de comparaciones es inédito. Charles Barkley comparó la visión de juego y la gestión de Caitlin Clark con Jason Kidd, uno de los mejores bases en la historia de la NBA, destacando su ritmo, su capacidad de anticipar jugadas y su disposición a confiar en sus compañeras. Que esta comparación viniera de alguien que compartió cancha con algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos no es casualidad. El punto no es que Clark sea Jordan, LeBron o Tiger, sino que ocupa el mismo rol estructural, es la persona alrededor de la cual todo gira, y la historia demuestra que cuando una figura así entra a una liga, nada vuelve a ser igual. La autenticidad de Caitlin Clark es su poder.
En una era de personajes públicos cuidadosamente curados, respuestas entrenadas y mensajes de marca seguros, Clark actúa con una transparencia casi impactante, celebra tiros importantes con emoción visible, habla trash en la cancha cuando es necesario, se frustra con decisiones arbitrales y no finge lo contrario. Ha estado a punto de acumular su séptima falta técnica en una temporada y sus compañeras tuvieron que alejarla físicamente del árbitro, y el público la adora por ello. La gente entiende intuitivamente que se puede fingir talento o compostura por un tiempo, pero no se puede fingir que te importa, y a Caitlin Clark le importa. Se nota en cómo corre de regreso a defender después de un canasto, cómo aplaude jugadas de sus compañeras desde el banco y cómo maneja las entrevistas post-partido, directa, reflexiva y sin buscar respuestas vacías. Cuando fue excluida del roster olímpico, no hizo un berrinche público ni lanzó indirectas, confirmó la noticia, expresó su decepción con dignidad y regresó a trabajar, y cuando llegó el Juego de Estrellas, jugó con una ferocidad que mostraba que no había olvidado nada. Frente a una audiencia nacional en vivo un viernes por la noche, Caitlin Clark decidió canalizar toda la presión hacia algo productivo, repartió 10 asistencias, estuvo en cada jugada destacada y el partido atrajo 44 millones de espectadores. Cuando llegaron las faltas flagrantes, se levantó cada vez, sin quejarse con los medios ni hacerse la víctima, absorbió el contacto, caminó a la línea de tiros libres y encestó. Berkeley la elogió por ello, los fans la adoraron, y el mensaje fue claro: puedes tumbarme, pero no puedes noquearme. Esa compostura bajo presión es lo que la separa de ser simplemente talentosa. Muchos atletas saben lanzar, muchos saben pasar, pero muy pocos pueden soportar la combinación única de agresión física, críticas públicas y expectativas culturales que enfrentó Clark en su año de novata, y salir no solo intacta, sino aún más fuerte. Su autenticidad también ha generado algo que los mercadólogos y ejecutivos de la liga han intentado fabricar durante años: inversión emocional genuina de los fans. La gente no solo ve jugar a Caitlin Clark, la apoyan como si la conocieran. Sienten la frustración cuando un fallo va en su contra y la alegría cuando encesta un triple con el reloj de tiro casi acabado. Esa conexión emocional no se puede crear con campañas publicitarias, solo surge de la autenticidad. Y esa es su ventaja competitiva definitiva en un panorama mediático saturado de personalidades fabricadas. Caitlin Clark llegó a la WNBA y transformó la liga desde su primer partido, rompió récords, llenó estadios y llevó la atención televisiva a niveles históricos, demostrando que una sola jugadora puede cambiarlo todo. La WNBA, que durante décadas había pasado desapercibida, se volvió imposible de ignorar gracias a su talento, resiliencia y autenticidad. Cada falta, cada crítica y cada controversia solo aumentaron su magnetismo, atrayendo fans nuevos, emocionando a padres, figuras como Simone Biles y comunidades enteras, y generando un impacto económico sin precedentes. Su autenticidad, celebrar tiros importantes, mostrar frustración, apoyar a sus compañeras y responder entrevistas con sinceridad, creó una conexión emocional que ningún marketing podría fabricar. Comparaciones con Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods y Jason Kidd reflejan su rol estructural: ella es la jugadora alrededor de la cual todo gira. Con récords rotos, estadios llenos y millones de fans, Caitlin Clark no solo cambió una temporada, cambió la narrativa del baloncesto femenino y abrió una nueva era que todos los amantes del deporte seguirán con atención.